El frío de la noche de noviembre se colaba sin piedad por los jirones de su raído abrigo. Un abrigo que alguna vez conoció mejores días, al igual que ella, Ana, o así se llamaba a sí misma en esta nueva y brutal etapa de su existencia. Se acurrucaba en el hueco de una puerta, intentando hacerse un ovillo para conservar el poco calor que le quedaba. El hormigón bajo ella era una losa helada que le traspasaba los huesos, y el viento, cargado con la humedad del cercano río, silbaba como un depredador acechante. Las luces de la ciudad, con su brillo festivo y ajeno, pintaban destellos danzantes sobre el pavimento mojado por una llovizna intermitente. Coches lujosos pasaban deslizándose suavemente, sus ocupantes envueltos en pieles y cachemiras, riendo, hablando, completamente indiferentes al pequeño bulto de miseria humana encogido en las sombras. Cada risa, cada bocina impaciente, era como una aguja clavándose en la carne viva de su humillación. El hambre era un nudo doloroso en su estómago, una bestia que roía sus entrañas sin descanso. Hacía 2 días que no probaba más que un mendrugo de pan duro que una anciana compasiva le había ofrecido. El recuerdo de la comida caliente, de una cama blanda, de una simple ducha tibia, parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Y en cierto modo, así era, la Ana de ahora, la mendiga temblorosa con la mirada perdida. Apenas se reconocía en la joven ilusionada y llena de sueños que había sido solo unas semanas atrás. Todo se había desvanecido, consumido por la traición más cruel. Ricardo. Su nombre era un veneno que le quemaba la garganta cada vez que lo pensaba. Ricardo, con su sonrisa encantadora, sus palabras melosas y sus ojos que prometían un futuro brillante. Había llegado a su vida como un rayo de sol en la monotonía gris de su existencia como huérfana, trabajando de sol a sol en una lavandería por una miseria. Él le había hablado de amor, de un hogar, de una vida juntos lejos de la pobreza, y ella, ingenua y sedienta de afecto, le había creído. Le había entregado todo lo que tenía, sus escasos ahorros, su confianza, su corazón. El recuerdo de la última vez que lo vio era una película de horror que se repetía en su mente sin cesar. La pequeña habitación alquilada, que por un tiempo había parecido un nido de amor, se había convertido en el escenario de su ruina. Él, con una frialdad que contrastaba brutalmente con su pasión fingida de los meses anteriores, le había comunicado que se iba, que su aventura había terminado. Aventura, había susurrado ella, con el corazón hecho añicos. Y nosotros, y nuestros planes. Ricardo había soltado una carcajada, una risa seca y cruel que todavía resonaba en sus oídos. «Oh, Ana, querida, ¿de verdad pensaste que alguien como yo podría tomarse en serio a alguien como tú? Fuiste un pasatiempo agradable, nada más». Luego, había venido el golpe final, con una calma escalofriante. Había recogido el pequeño cofre donde ella guardaba el dinero que había ahorrado durante años, cada moneda fruto de su sudor y sus privaciones. «Considera esto una compensación por mi tiempo», había dicho, metiéndose el dinero en el bolsillo. «Y ahora, lárgate, necesito el cuarto libre». La había empujado fuera, cerrando la puerta en sus narices con un portazo que había sellado su destino. Sin dinero, sin un techo, sin nadie a quien recurrir. Sola, completamente sola en un mundo que de repente se había vuelto hostil y aterrador. Las lágrimas, calientes al principio, ahora eran frías sobre sus mejillas. Ya no lloraba por tristeza, sino por una rabia impotente que la consumía. Rabia contra Ricardo, por su crueldad y su engaño. Rabia contra sí misma, por su estupidez, por haber sido tan ciega. A veces, en medio de la neblina de hambre y frío, surgían imágenes fragmentadas, inconexas, como destellos de un sueño lejano. Manos suaves acariciando su cabello,
el aroma de flores exóticas, risas infantiles en un jardín inmenso, bañado por el sol, un rostro borroso, el de una mujer con ojos bondadosos, que le cantaba canciones de cuna en un idioma que no lograba identificar, pero que le resultaba extrañamente familiar. ¿Eran recuerdos reales o simples fantasías de una mente al borde del colapso? No lo sabía. Desde que tenía uso de razón, su vida había sido el orfanato, luego la lavandería, y ahora esto, la calle. Esos destellos de opulencia y ternura no encajaban en ninguna parte. Un grupo de jóvenes bien vestidos pasó cerca de su refugio improvisado. Sus risas estridentes y sus perfumes caros la envolvieron por un instante, acentuando su propia miseria. Uno de ellos, un chico con el pelo engominado y una sonrisa burlona, se fijó en ella. «Mirad eso», exclamó, señalándola con desdén. «Parece una rata ahogada». Sus amigos rieron. Una de las chicas, envuelta en un abrigo de piel blanco, arrugó la nariz con asco. «¡Qué deprimente! Vámonos de aquí. Este sitio apesta». Las palabras, aunque no iban dirigidas directamente a ella con la intención de herir profundamente, se clavaron como esquirlas de hielo en su corazón. Apretó los dientes, luchando contra la oleada de vergüenza y desesperación. Se encogió aún más, deseando volverse invisible, desaparecer. Pero una pequeña chispa, terca e inesperada, se encendió en su interior. No se dejaría aplastar. Había perdido todo. Sí, Ricardo le había robado su dinero, su dignidad, su fe en la bondad humana, pero no le robaría la vida. Sobreviviría. De alguna manera, sobreviviría. El frío arreciaba. Ana cerró los ojos, intentando evocar la imagen de un fuego crepitante, el calor de un hogar. Solo consiguió recordar la frialdad de los ojos de Ricardo, el vacío de sus promesas y, extrañamente, aquel jardín soleado de sus sueños, el tacto de aquellas manos suaves, una contradicción dolorosa, un enigma sin resolver en medio de su presente desolador. Se ajustó los harapos a su alrededor, un gesto fútil contra el frío implacable. Observó las siluetas de los edificios recortándose contra el cielo nocturno, oscuro y sin estrellas. Cada ventana iluminada era un recordatorio de un mundo al que ya no pertenecía. Un mundo que quizás nunca había sido suyo realmente. A pesar de esos extraños y fugaces recuerdos, la calle era dura, cruel, pero también era una maestra implacable. Estaba aprendiendo sus lecciones a marchas forzadas, a desconfiar, a observar, a buscar la mínima oportunidad. La Ana ingenua había muerto aquella noche en la puerta de la habitación alquilada. La que quedaba era una superviviente en ciernes, forjada en el fuego de la traición y el acero del abandono. No sabía qué le depararía el mañana. Si es que llegaba a haber un mañana, solo sabía que no se rendiría. Por cada humillación, por cada mirada de desprecio, por cada noche de hambre y frío, encontraría una razón para seguir respirando. Ricardo pensó que la había destruido, que la había reducido a nada. Se equivocaba. Debajo de las capas de suciedad y desesperación, la esencia de Isabel la Valderrama, aunque ella aún no lo supiera, comenzaba a agitarse, una brasa esperando el oxígeno adecuado para convertirse en llama. Por ahora, solo era Ana, la chica de la calle, luchando por un pedazo de pan, por un rincón donde guarecerse del frío, aferrándose a la vida con la tenacidad de una planta silvestre que se niega a morir en el asfalto. Y esa tenacidad era su única posesión, su única arma en la guerra silenciosa que acababa de comenzar. El cansancio, finalmente, empezó a vencerla. Su cuerpo, agotado por la falta de alimento y el estrés constante, clamaba por un respiro. Se acurrucó un poco más, apoyando la cabeza contra la pared fría y áspera,
antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Un último pensamiento coherente cruzó su mente. Mañana será otro día, y yo seguiré aquí. Era una promesa susurrada al viento helado, un desafío a la cruel indiferencia de la ciudad. Los primeros rayos del alba, débiles y grisáceos, se filtraron por entre los edificios, tiñendo la calle de una luz pálida y desoladora. Ana se despertó con un sobresalto, el cuerpo entumecido y dolorido por la dureza del cemento y el frío penetrante que parecía haberse instalado en sus huesos. El hambre era ahora una agonía constante, una garra afilada que le retorcía las entrañas. La promesa que se había hecho la noche anterior, la de seguir luchando, parecía una burla cruel ante la realidad de su situación. Se levantó con dificultad, las piernas temblorosas como las de un recién nacido. Cada movimiento era un esfuerzo supremo. Su raído abrigo no ofrecía ya ninguna protección contra la humedad helada de la mañana. Intentó alisar su ropa, un gesto inútil que solo sirvió para recordarle su aspecto deplorable. Su reflejo en el escaparate de una tienda cerrada le devolvió la imagen de una extraña, una joven demacrada, con ojeras profundas y una mirada que había perdido todo su brillo juvenil, reemplazado por una opacidad resignada. Vagó sin rumbo durante horas, el estómago vacío protestando con gruñidos lastimeros. Intentó pedir limosna, pero su voz apenas era un susurro y la gente pasaba de largo, evitándola, como si fuera portadora de una enfermedad contagiosa. Unas pocas monedas cayeron en su mano extendida, apenas suficientes para un trozo de pan rancio que devoró con la avidez de un animal hambriento. La desesperación comenzaba a ganarle terreno a la determinación. Sentía cómo sus fuerzas la abandonaban, cómo el mundo se desvanecía a su alrededor en una neblina de agotamiento y miseria. Fue entonces, cuando estaba a punto de dejarse caer en un banco, de rendirse al frío y al hambre, que un olor llegó hasta ella, un aroma cálido y reconfortante que la hizo detenerse en seco. Provenía de una pequeña fonda en una callejuela estrecha, un lugar modesto pero con un aire acogedor. El letrero, la cocina de María. Estaba pintado a mano con letras alegres. A través del cristal empañado, pudo ver mesas de madera, un mostrador bullicioso y el vapor que se elevaba de platos humeantes. Se quedó allí, paralizada, aspirando el aroma a guiso casero, a pan recién horneado. Era una tortura y una bendición al mismo tiempo. Su estómago rugió con más fuerza y sintió un mareo que la obligó a apoyarse contra la pared. La puerta de la fonda se abrió y salió una mujer de mediana edad, robusta, con el cabello recogido en un moño práctico y una expresión enérgica. Llevaba un delantal manchado y secaba sus manos en él. Era María. Al ver a Ana, su ceño se frunció ligeramente, pero no había desprecio en su mirada, sino una especie de evaluación rápida, casi profesional. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó María, su voz un poco ronca pero no desagradable. Ana intentó responder, pero solo un gemido escapó de sus labios. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, esta vez lágrimas de pura debilidad y frustración. María suspiró, un suspiro que parecía contener el peso de muchas historias vistas y oídas. «Anda, entra, no te quedes ahí fuera congelándote. Pareces un fantasma». Ana la miró con incredulidad. ¿Era una trampa? ¿Otra burla del destino? Pero la mirada de la mujer era directa, sin dobleces, con sus últimas fuerzas. Ana dio un paso vacilante y cruzó el umbral. El calor del interior la golpeó como una ola bienvenida, junto con una sinfonía de olores que hicieron que su cabeza diera vueltas. María la guió hasta una pequeña mesa en un rincón, apartada del ajetreo de los clientes. «Siéntate, te traeré algo caliente», dijo, y desapareció en la cocina.
Poco después, regresó con un tazón de sopa humeante y un trozo de pan. Ana lo miró como si fuera un tesoro invaluable. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuchara. «Come despacio», advirtió María con suavidad, observándola con una mezcla de compasión y curiosidad. «¿Cómo te llamas?» «Ana», respondió ella entre sorbos, el caldo caliente reconfortando su cuerpo y su alma. Nunca nada le había sabido tan delicioso. Cuando terminó, María se sentó frente a ella. «Y bien, Ana, ¿qué te ha pasado? No tienes pinta de llevar mucho tiempo en la calle, pero sí el suficiente para estar al límite». Con la voz entrecortada, Ana le contó una versión resumida de su historia, omitiendo los detalles más dolorosos de la traición de Ricardo, hablando solo de la pérdida de su trabajo y su hogar, de cómo había acabado sola y sin recursos. María escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. No hizo preguntas incómodas, no la juzgó. Cuando Ana terminó, un silencio pesado llenó el pequeño espacio. María tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativa. «Mira, Ana», dijo finalmente, «no soy una santa ni tengo un albergue, pero lo que sí tengo es mucho trabajo y un pequeño cuarto en la trastienda que no uso. No es gran cosa, pero tiene un catre y te mantendrá caliente por la noche». Hizo una pausa, mirando fijamente a Ana. «Podrías ayudarme en la cocina, lavando platos, limpiando. Te daría comida y ese cuartucho. La paga no sería mucha al principio, pero es mejor que nada. ¿Verdad?» Ana la miró, los ojos llenos de una gratitud tan inmensa que le costaba expresarla con palabras. «De verdad», susurró. María sonrió levemente. «De verdad, pero te advierto, trabajo duro, desde la mañana hasta la noche. Si no estás dispuesta a esforzarte, no hay trato». «Lo haré», dijo Ana con una convicción renovada, una chispa de vida regresando a sus ojos. «Haré lo que sea. Gracias. De verdad. Gracias». Y así comenzó una nueva etapa para Ana. Los primeros días fueron agotadores. Sus manos, no acostumbradas al trabajo pesado y constante con agua caliente y detergente, se llenaron de ampollas y heridas. Los músculos de su espalda y brazos protestaban con cada movimiento, pero no se quejó. Cada plato limpio, cada suelo fregado, era una pequeña victoria, un paso más lejos del abismo. El cuartucho de la trastienda era pequeño y austero, con un catre estrecho, una bombilla desnuda y una pequeña ventana que daba a un patio interior lleno de cubos de basura. Pero para Ana era un palacio. Tenía un techo sobre su cabeza, un lugar donde sentirse segura y, lo más importante, tenía un propósito. María era una jefa exigente pero justa. Observaba a Ana con atención, notando su dedicación silenciosa, su meticulosidad incluso en las tareas más ingratas. Poco a poco, Ana comenzó a recuperar algo de peso. El color volvió a sus mejillas, y aunque la tristeza por la traición de Ricardo seguía ahí, latente, ya no la consumía por completo. El trabajo físico la dejaba demasiado cansada para pensar demasiado. Los días se convirtieron en semanas. Ana se había adaptado a la rutina de la fonda. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a María con los preparativos. Fregaba montañas de platos durante el bullicio del mediodía y la cena, y limpiaba todo antes de caer rendida en su catre. Hablaba poco, pero escuchaba mucho, absorbiendo las conversaciones de los clientes, el ritmo de la vida del barrio. Una tarde, la fonda estaba especialmente concurrida. El chico que ayudaba a María con las cuentas y los pedidos de los proveedores se había puesto enfermo. Y María, agobiada entre la cocina y el mostrador, no daba abasto. Las comandas se acumulaban, algunos clientes se impacientaban, y un pequeño error en la suma de una cuenta había provocado una discusión con un cliente quisquilloso. Ana, que estaba fregando en la parte de atrás,
pero podía oír el creciente caos. Sintió un impulso. Dejó lo que estaba haciendo. Se secó las manos en el delantal y se acercó tímidamente a María. «Señora María», dijo en voz baja, «¿Puedo intentar ayudarla con las cuentas? Sé un poco de números». María la miró, sorprendida y algo desesperada. «Bueno, Ana, no sé. Esto es complicado». Pero al ver la calma y la seguridad en la mirada de la joven, añadió, «Está bien, inténtalo. Peor no puede ir». Con una rapidez y una lógica que sorprendieron a la propia María, Ana comenzó a poner orden en el desbarajuste, revisó las comandas, sumó las cuentas con una agilidad mental asombrosa, detectó el error en la cuenta del cliente difícil y se lo explicó con una claridad y una paciencia que lo dejaron desarmado y pidiendo disculpas. En menos de media hora, el flujo de trabajo se había normalizado. María la observaba con la boca abierta. «¿Dónde aprendiste a hacer eso, muchacha?», preguntó, una vez que la presión había disminuido. Ana se encogió de hombros, un leve rubor cubriendo sus mejillas. «No lo sé, señora. Supongo que se me da bien». No sabía cómo explicarlo. Esas habilidades parecían surgir de algún rincón olvidado de su mente, como aquellos fragmentos de sueños sobre jardines y manos suaves. Sentado en una mesa del rincón, como casi todos los días a esa hora, un hombre mayor, de aspecto pulcro y distinguido, a pesar de su ropa sencilla, había observado toda la escena con un interés particular. Era Mateo, un cliente habitual, siempre callado y reservado. Bebía su café lentamente, sus ojos grises, agudos y penetrantes, fijos en Ana. No dijo nada, pero una expresión de profunda reflexión se dibujó en su rostro. Había algo en la forma en que Ana se movía, en la eficiencia con la que había resuelto el problema, incluso en la forma en que sostenía el lápiz al hacer las cuentas, que le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un pasado lejano. Esa noche, mientras Ana fregaba los últimos cacharros, María se acercó a ella. «Has sido de gran ayuda hoy, Ana, más de lo que piensas», dijo, con una calidez inusual en su voz. Le entregó un pequeño sobre. «Toma, un extra. Te lo has ganado». Ana abrió el sobre y encontró unos billetes más de los que esperaba. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. «Gracias, señora María». «De nada, hija», respondió María, dándole una palmada en el hombro. «Descansa, mañana será otro día». Ana se retiró a su cuartucho, el corazón un poco más ligero. El dinero extra no era mucho, pero significaba algo más que su valor monetario. Era un reconocimiento a su esfuerzo, una prueba de que podía ser útil, de que valía para algo más que para fregar platos. Mientras se acostaba en el catre, pensó en el incidente de la tarde, la facilidad con la que había manejado los números, la lógica que había aplicado casi instintivamente. ¿De dónde venía todo eso? Era otro misterio que se sumaba a los fragmentos de sus sueños. Y sin saberlo, al otro lado de la ciudad, Mateo, el anciano observador, también pensaba en ella. La imagen de Ana, resolviendo con calma el embrollo de las cuentas, se repetía en su mente. Había algo en ella, algo que le removía recuerdos dormidos durante mucho tiempo. Decidió que prestaría más atención a esa joven callada y eficiente. Quizás, solo quizás, el destino le estaba ofreciendo una pista inesperada. Los días en la cocina de María continuaron su curso, marcados por el trabajo incesante y la rutina tranquilizadora. Ana se había convertido en una pieza más del engranaje del pequeño restaurante, eficiente y silenciosa. Sus manos ya no sufrían con las ampollas, se habían endurecido, al igual que una parte de su espíritu. La gratitud hacia María era una constante en su corazón,
un ancla en la tormenta que había sido su vida reciente. Mateo, el anciano observador, seguía acudiendo puntualmente a su cita con el café vespertino. Sus ojos grises, increíblemente lúcidos para su edad, no perdían detalle del comportamiento de Ana. Notaba la forma en que, instintivamente, mantenía la espalda recta incluso cuando estaba agotada. La delicadeza casi imperceptible con la que manejaba la vajilla, como si estuviera acostumbrada a objetos mucho más finos. Había una distinción natural en ella, un aire de nobleza maltrecha que el hollín de la cocina y la sencillez de sus ropas no lograban ocultar del todo. Recordaba a las jóvenes damas de la casa Valderrama, donde había servido durante tantos años, la forma en que se movían, la cadencia de sus voces. En Ana veía ecos, susurros de esa elegancia perdida. Un día, mientras Ana limpiaba la mesa contigua a la suya, Mateo carraspeó suavemente. «Disculpa, Ana», dijo con su voz pausada. «¿Te ha dicho alguna vez María que tienes unas manos muy finas para el trabajo que haces?» Ana se detuvo, sorprendida por la observación. Se miró las manos, enrojecidas y con alguna pequeña cicatriz del trabajo. «No, señor, son manos de trabajadora», respondió con sencillez, aunque un leve rubor le tiñó las mejillas. Mateo sonrió levemente. «El trabajo ennoblece cualquier mano, hija, pero algunas manos parecen hechas para sostener plumas o acariciar teclas de piano, más que para fregar platos». Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. «¿De dónde eres, Ana? Si no es indiscreción». Ana vaciló. La pregunta era simple, pero para ella, cargada de un pasado que prefería olvidar y de un origen que desconocía. «De la ciudad, señor. Siempre he vivido aquí». Era una media verdad, o quizás una mentira completa. El orfanato había estado en las afueras, pero no recordaba nada anterior a eso. «Ya veo», murmuró Mateo, sin presionar. En lugar de eso, comenzó a hablarle de su propia vida, de los años que pasó sirviendo a una familia importante. Gente de bien, de gran abolengo, como solía decir. Le contaba anécdotas de fiestas suntuosas, de bibliotecas llenas de libros antiguos, de jardines cuidados con esmero. Ana lo escuchaba con una mezcla de fascinación y una extraña nostalgia, como si esas historias despertaran algo dormido en lo más profundo de su ser. A veces, mientras Mateo hablaba de los niños de la casa Valderrama, de sus juegos y sus institutrices, Ana sentía un nudo en la garganta. Las imágenes fragmentadas que la asaltaban en sueños o en momentos de quietud comenzaban a adquirir una nitidez inquietante. Veía con más claridad el rostro de la mujer de ojos bondadosos. Escuchaba fragmentos de melodías tocadas en un piano. Sentía el roce de telas suaves contra su piel. Eran sensaciones intensas, pero efímeras, que se desvanecían antes de que pudiera aferrarlas. Una tarde, mientras recogía los platos, Ana tarareaba una melodía sin darse cuenta. Era una nana simple, melancólica. Mateo, que estaba a punto de irse, se detuvo en seco. Esa melodía la conocía. Era una vieja canción de cuna francesa que la señora Valderrama solía cantar a su hijita, Isabella. «Esa canción, Ana», dijo Mateo, la voz cargada de una emoción contenida. «¿Dónde la aprendiste?» Ana se sobresaltó, consciente de pronto de que estaba tarareando. No lo sé, señor», tartamudeó, confundida. «Simplemente apareció en mi cabeza». Los ojos de Mateo se clavaron en ella con una intensidad que la incomodó. Vio la confusión genuina en su rostro y no insistió. Pero una semilla de sospecha, casi increíble, comenzó a germinar en su mente. ¿Podría ser, después de tantos años? La relativa paz de la nueva vida de Ana se vio brutalmente interrumpida
Una lluviosa tarde de martes. El restaurante estaba casi vacío, debido al mal tiempo. Ana estaba en la cocina, ayudando a María a preparar la masa para los pasteles del día siguiente, cuando la campanilla de la puerta de entrada sonó con estridencia. María fue a atender, y Ana escuchó una voz masculina, untuosa y desagradablemente familiar, que la hizo helar hasta la médula. Ricardo. Sintió un pánico frío recorrerle la espalda. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería? Se quedó paralizada, el rodillo de amasar inmóvil entre sus manos. «Busco a una chica», decía Ricardo con su tono zalamero. «Se llama Ana, no muy alta, cabello oscuro. Trabajaba aquí, ¿verdad?» Ana escuchó la voz de María, firme y desconfiada. «Puede ser. ¿Quién la busca?» «Un viejo amigo», respondió Ricardo, y Ana pudo imaginar su sonrisa falsa. «Solo quiero saludarla». El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas. Quería huir, esconderse, pero sus pies parecían clavados al suelo. Entonces, la rabia comenzó a burbujear, desplazando al miedo. La rabia por la humillación, por el engaño, por la miseria a la que la había arrastrado. Respiró hondo. Ya no era la misma joven ingenua y asustada que él había desechado. Había conocido el hambre, el frío, la desesperación, y había sobrevivido. Salió de la cocina, enfrentándose a la mirada de Ricardo. Él estaba de espaldas a ella, hablando con María. Llevaba un traje que parecía caro, aunque ligeramente desgastado si se miraba de cerca, y su cabello estaba engominado como siempre. Al oír sus pasos, se giró. La sonrisa de Ricardo se ensanchó al verla. Una sonrisa depredadora que ya no la engañaba. «Ana, querida, ahí estás. Te he estado buscando». Ana lo miró fijamente, los ojos fríos como el acero. «¿Qué quieres, Ricardo?» Su tono, desprovisto de cualquier atisbo de la antigua sumisión, pareció sorprenderlo. Parpadeó, pero se recuperó rápidamente. «Vaya, vaya, parece que la vida en la cocina te ha sentado bien. Un poco más llenita, ¿eh?» Su mirada lasciva recorrió su figura, deteniéndose en el delantal manchado de harina. «Aunque sigues siendo una gata callejera». María, que observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido, intervino. «Si no tiene nada importante que tratar con mi empleada, le agradecería que se marchara. Estamos ocupadas». Ricardo ignoró a María, sus ojos fijos en Ana. «No te alegras de verme, Ana. Después de todo lo que compartimos». «No compartimos nada, Ricardo», lo interrumpió Ana, la voz firme a pesar del temblor interno. «Tú me robaste, me engañaste y me dejaste en la calle sin nada». «Oh, vamos, no seas tan dramática», dijo él con una risita. «Era solo dinero, y tú te lo ofreciste tan fácilmente. Además, te di unas cuantas semanas de compañía agradable. ¿No crees?» Se acercó un paso, su voz bajando a un susurro conspirador. «He oído que has estado ahorrando un poco. Tal vez podrías ayudar a un viejo amigo que está pasando por una mala racha». La desfachatez de Ricardo era monumental. Ana sintió una oleada de asco. «No te daré ni un céntimo, Ricardo. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía». Ricardo soltó una carcajada. «¿La policía? ¿Y qué les dirás? Que tu antiguo amante vino a saludarte. No seas ridícula». Su expresión se endureció. «Escúchame bien, pequeña rata. Sé dónde trabajas ahora. Será mejor que seas amable conmigo, o podrías encontrarte de nuevo en la calle. Y esta vez me aseguraré de que nadie te recoja». Era una amenaza velada, pero clara. Ana sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. La presencia de María a su lado, sólida y protectora, le infundía valor. «Lárgate, Ricardo», repitió Ana.
la voz más alta esta vez. «No te tengo miedo». Fue entonces cuando Mateo, que había entrado discretamente durante la discusión y se había sentado en su mesa habitual, se levantó. Su figura, aunque no imponente, irradiaba una autoridad tranquila. «Creo que la señorita ha sido bastante clara», dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme. «Y la señora María también. Este es un establecimiento respetable. Le ruego que se marche». Ricardo se giró hacia Mateo, evaluándolo con desdén. «¿Y tú quién demonios eres, viejo?» «Un cliente que valora la tranquilidad de este lugar», respondió Mateo sin inmutarse. «Y un amigo de estas dos damas. Si no se va por las buenas, puedo asegurarle que habrá consecuencias». Hubo un momento de tensión. Ricardo miró de Mateo a Ana, luego a María. Vio la determinación en sus rostros. Quizás calculó que la escena no valía la pena, o tal vez la inesperada intervención del anciano lo descolocó. Con una mueca de desprecio, se encogió de hombros. Está bien, me voy», dijo, levantando las manos en señal de rendición fingida. «Pero esto no ha terminado. Ana, nos volveremos a ver». Lanzó una última mirada cargada de veneno y salió del restaurante, la campanilla sonando con un tintineo burlón. Cuando la puerta se cerró, Ana sintió que las piernas le fallaban. María la sostuvo por el brazo. «Tranquila, hija, ya se fue», dijo con suavidad. «¿Estás bien?» Ana asintió, respirando con dificultad. «Sí, gracias, señora María. Y gracias a usted también, señor Mateo». Mateo le dedicó una sonrisa amable. «No hay de qué. Ana, nadie tiene derecho a tratar así a una joven trabajadora». Sus ojos se detuvieron en ella un instante más, pensativos. La forma en que Ana se había enfrentado a ese sinvergüenza, la dignidad con la que había hablado. No era la actitud de una simple chica de la calle. Confirmaba sus crecientes sospechas. Esa noche, Ana no pudo dormir. El encuentro con Ricardo había reabierto viejas heridas, pero también le había demostrado que era más fuerte de lo que creía, y las palabras de Mateo, su intervención. Algo en su mirada le decía que él veía más allá de la Ana que fregaba platos. Mientras tanto, Mateo, en su modesta habitación, sacaba de un viejo baúl una caja de madera polvorienta. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, había un pequeño retrato en miniatura de una niña de unos 5 años, con grandes ojos oscuros y una sonrisa traviesa. Era Isabela Valderrama, antes de la tragedia. Miró el retrato y luego pensó en Ana, en la forma de sus ojos, en la melodía que tarareaba, en su porte natural. Las piezas comenzaban a encajar de una manera casi milagrosa, pero aterradora. Si sus sospechas eran ciertas, la joven que trabajaba en la fonda de María no solo había sido víctima de un estafador de poca monta, había sido víctima de una conspiración mucho mayor, una que le había arrebatado su nombre, su familia y su fortuna, y el peligro que corría podría ser infinitamente más grande que un matón como Ricardo. Decidió que al día siguiente hablaría con Ana más en profundidad. Necesitaba saber más, necesitaba confirmar lo que su corazón y su experiencia le gritaban. El pasado, olvidado durante tanto tiempo, estaba llamando a la puerta con una urgencia inesperada. Al día siguiente, el ambiente en la cocina de María era tenso, al menos para Ana y Mateo. Ana no podía quitarse de la cabeza el encuentro con Ricardo, ni la extraña intensidad en la mirada de Mateo tras el incidente. Por su parte, el anciano había pasado la noche en vela, comparando el retrato de la pequeña Isabela Valderrama con los rasgos de Ana, buscando en su memoria cada detalle, cada coincidencia que pudiera confirmar la increíble verdad que sospechaba. Decidió que abordaría a Ana durante la pausa del mediodía.
cuando el bullicio del almuerzo hubiera cesado y María estuviera descansando. Necesitaba un lugar tranquilo, privado. Cuando llegó el momento, Mateo se acercó a Ana mientras ella recogía las últimas mesas. «Ana, hija», comenzó con suavidad. «Me gustaría hablar contigo un momento. Si no te importa, es algo importante». La seriedad en su voz alertó a Ana. Asintió en silencio y lo siguió hasta el pequeño patio trasero donde solían apilar las cajas vacías. Era un lugar poco transitado y relativamente aislado del ruido del restaurante. El cielo seguía encapotado, amenazando con más lluvia, lo que añadía un matiz sombrío al momento. Se sentaron en unos cajones de madera volcados. Mateo carraspeó, buscando las palabras adecuadas. Sacó de su bolsillo la pequeña caja de madera que Ana había visto la noche anterior en sus manos y, de ella, extrajo con sumo cuidado el retrato en miniatura. «Ana», dijo, extendiéndole el retrato, «¿reconoces a esta niña?» Ana tomó la miniatura con manos temblorosas. La pintura, aunque algo desvaída por el tiempo, mostraba a una niña de unos 5 años, con grandes ojos oscuros y vivaces, una nariz pequeña y respingona, y una sonrisa que irradiaba una alegría contagiosa. Había algo en esos ojos, en la forma de la barbilla, que le resultó extrañamente familiar, como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo y el olvido. No lo sé», susurró Ana, aunque una punzada de reconocimiento, dolorosa y confusa, le oprimió el pecho. «¿Quién es?» «Se llamaba Isabela», respondió Mateo, observándola atentamente. «Isabela Valderrama. Era la única hija de don Rafael y doña Elena Valderrama, una de las familias más influyentes y adineradas de este país». Ana levantó la vista del retrato, los ojos llenos de perplejidad. «Valderrama, ¿por qué me muestra esto, señor Mateo?» Mateo respiró hondo. «Porque creo, Ana, que esa niña eres tú». El mundo pareció detenerse para Ana. Las palabras de Mateo resonaron en el aire viciado del patio, increíbles, absurdas. Ella, una heredera, hija de una familia rica. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Una fantasía cruel? Eso es imposible», balbuceó, negando con la cabeza. «Yo soy Ana. Crecí en un orfanato. No tengo familia. No tengo nada». «Lo sé, o al menos sé lo que te han hecho creer», dijo Mateo con tristeza. «Pero hay cosas que no encajan. La nana que tarareabas el otro día era la favorita de la pequeña Isabela. La forma en que manejaste las cuentas. Los Valderrama siempre tuvieron una mente privilegiada para los negocios. Y hay algo más». Con delicadeza, Mateo señaló una pequeña cicatriz casi invisible, justo debajo de la línea del cabello de Ana, cerca de la sien izquierda. «¿Cómo te hiciste esto?» Ana se llevó la mano a la cicatriz instintivamente. Nunca le había prestado mucha atención. «No lo recuerdo. Supongo que de niña. Alguna caída». «Isabela se hizo una cicatriz idéntica», dijo Mateo, la voz cargada de convicción. «Se cayó de un columpio en el jardín de la mansión Valderrama cuando tenía 4 años. Su madre, doña Elena, casi se muere del susto. Yo mismo la curé». Los ojos de Mateo se humedecieron al recordar. «Y hay un lunar, una pequeña mancha de nacimiento con forma de lágrima, justo detrás de tu oreja izquierda. Isabela lo tenía». Ana, con manos temblorosas, se palpó detrás de la oreja. Sintió el pequeño relieve del lunar, un detalle tan íntimo y olvidado que nunca había reparado en él conscientemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Hace muchos años», continuó Mateo, su voz ahora teñida de dolor, «ocurrió una terrible tragedia. Don Rafael y doña Elena
Viajaban en su coche privado con la pequeña Isabela. Hubo un accidente, o eso nos dijeron. El coche se despeñó por un barranco. No hubo supervivientes. Así lo anunció la prensa. Así lo confirmó la policía. Hizo una pausa, el peso de sus palabras flotando entre ellos. La familia Valderrama quedó devastada. El hermano de don Rafael, don Alejandro Valderrama, asumió el control del imperio familiar, Industrias Valderrama, y lloró amargamente la pérdida de su hermano, su cuñada y su sobrinita. Ana escuchaba, paralizada, mientras fragmentos de recuerdos, ahora más nítidos y dolorosos que nunca, la asaltaban. Un coche oscuro, el rostro sonriente de un hombre que debía ser su padre, la calidez de los brazos de una mujer que cantaba en francés. Luego, un grito, un estruendo metálico, oscuridad. Pero yo nunca creí del todo en ese accidente, prosiguió Mateo, la voz endureciéndose. Había cosas extrañas. El chofer habitual de la familia se puso enfermo misteriosamente ese día y fue reemplazado por uno desconocido. El informe policial fue apresurado. Y don Alejandro, aunque mostraba una gran pena en público, pareció recuperarse muy rápido y consolidar su poder con una eficiencia implacable. ¿Qué está tratando de decirme?, preguntó Ana, la voz apenas un hilo. Mateo la miró directamente a los ojos. Estoy diciendo, Isabela, que creo que no moriste en ese accidente. Creo que alguien te sacó de entre los restos del coche y se aseguró de que desaparecieras. Alguien que tenía mucho que ganar con tu muerte y la de tus padres. Mi tío Alejandro. El nombre le resultaba extraño en los labios. El concepto de tener un tío, y uno tan monstruoso, era abrumador. Él es el único que se benefició, afirmó Mateo con gravedad. Heredó una fortuna incalculable, el control de un conglomerado empresarial que vale miles de millones. Con tus padres muertos y contigo desaparecida, él lo tenía todo. Ana se levantó, sintiendo que el pequeño patio se encogía a su alrededor. Las implicaciones de las palabras de Mateo eran demasiado enormes, demasiado horribles para asimilarlas de golpe. Su vida entera, la miseria del orfanato, la lucha por sobrevivir, la traición de Ricardo, todo adquiría una nueva y siniestra perspectiva. No era solo mala suerte, no era solo el destino. Había sido una conspiración, un plan meticuloso para borrarla del mapa. No puede ser, repitió, más para sí misma que para Mateo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Mis padres fueron asesinados. Me temo que sí, querida, dijo Mateo con infinita tristeza. Y tú fuiste la víctima que sobrevivió, solo para ser arrojada a una vida de olvido y penurias. Isabela, porque ya no podía pensar en sí misma como Ana, se abrazó, temblando violentamente. El dolor por la pérdida de unos padres a los que apenas recordaba, pero cuya ausencia ahora se sentía como una herida abierta. Era insoportable. La rabia contra ese hombre, Alejandro, su propia sangre, que les había arrebatado la vida y le había robado la suya. Comenzó a crecer en su interior, una llama oscura y furiosa. ¿Por qué ahora?, logró preguntar. ¿Por qué nadie me buscó? ¿Por qué usted no dijo nada antes? Después del accidente, explicó Mateo, don Alejandro despidió a la mayor parte del servicio antiguo de la casa Valderrama, incluyéndome a mí. Éramos leales a don Rafael y doña Elena, y supongo que representábamos un riesgo. Intenté hacer preguntas, expresar mis dudas, pero fui amenazado veladamente. Era un simple mayordomo contra un hombre poderoso e influyente. ¿Quién me iba a creer? Con el tiempo, la esperanza se desvaneció. Te di por muerta, como todos los demás. Sus ojos reflejaban una profunda culpa.
hasta que llegaste a la fonda de María. Al principio, solo eras una joven necesitada, pero luego, la canción, la cicatriz, tu inteligencia natural, la forma en que te enfrentaste a ese sinvergüenza de Ricardo, todo comenzó a recordarme a Isabela, a los Valderrama. Empecé a atar cabos, a recordar pequeños detalles que había olvidado. Isabela lo miró, viendo la sinceridad y el dolor en sus ojos. No podía culparlo. Él también había sido una víctima, a su manera. Un torbellino de emociones la sacudía: incredulidad, horror, pena, una furia helada. Pero debajo de todo ello, una nueva sensación comenzaba a emerger, una determinación fría como el acero. Si lo que Mateo decía era cierto, si ella era Isabela Valderrama, entonces le habían robado todo: su familia, su nombre, su herencia, su vida. Y Alejandro Valderrama, el hombre que se hacía pasar por su afligido tío, era un asesino y un ladrón. Industrias Valderrama, dijo Isabela, probando el nombre. ¿Qué tipo de empresa es? Mateo pareció sorprendido por la pregunta, por el cambio en su tono. Es un conglomerado enorme. Tienen intereses en la banca, en el sector inmobiliario, en la tecnología. Una de las corporaciones más poderosas del país. Tu padre, don Rafael, la construyó con mucho esfuerzo y visión. Mi padre, repitió Isabela. La palabra resonaba con un nuevo significado. Tenía un padre, una madre, y les debía justicia. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto brusco y decidido. La fragilidad que había mostrado momentos antes comenzaba a ser reemplazada por una fortaleza inesperada. El fuego que había visto Mateo en ella cuando se enfrentó a Ricardo ahora ardía con una intensidad renovada. Si soy Isabela Valderrama, dijo, mirando a Mateo con una resolución que lo dejó asombrado. Entonces Alejandro Valderrama me las pagará. Pagarán por lo que le hicieron a mis padres, y recuperaré lo que es mío. La transformación era asombrosa. La muchacha desvalida y asustadiza estaba desapareciendo, dejando paso a una mujer con una voluntad de hierro, forjada en el sufrimiento pero imbuida de un propósito implacable. La heredera perdida de los Valderrama había regresado, y no descansaría hasta que se hiciera justicia. Mateo sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el camino que Isabela elegía estaba plagado de peligros. Alejandro Valderrama no era un enemigo fácil. Era poderoso, despiadado, y tenía muchos recursos a su disposición. Pero al ver la determinación en los ojos de Isabela, supo que ella no se detendría ante nada. «No estarás sola en esto, Isabela», dijo Mateo, poniéndose de pie a su lado. «Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Es lo menos que puedo hacer por la memoria de tus padres». Isabela asintió, una gratitud silenciosa en su mirada. La revelación había sido un golpe devastador, pero también le había dado algo que no había tenido en mucho tiempo: una identidad, una causa y un aliado. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en su vida, sabía quién era y por qué luchaba. La revelación de su verdadera identidad había sacudido los cimientos de la existencia de Ana, ahora Isabela. Los días siguientes a la confesión de Mateo fueron un torbellino de emociones crudas y recuerdos resurgentes. La imagen de sus padres, antes borrosa y etérea, adquiría contornos más definidos. Sus voces resonaban en su mente con una claridad dolorosa. El dolor por su pérdida se entrelazaba con una furia creciente hacia Alejandro Valderrama, el hombre que le había arrebatado todo. Pero Isabela no permitió que el dolor la paralizara. Al contrario, parecía haber despertado en ella una energía y una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Ya no era la joven asustadiza que se encogía ante el mundo. Ahora era una mujer con una misión: reclamar su herencia y vengar a sus padres. Mateo se convirtió en su sombra,
su confidente y su primer estratega. Pasaban horas en el pequeño patio trasero de la cocina de María, o en la modesta habitación de Mateo, discutiendo, planificando, analizando cada detalle. María, informada discretamente por Mateo de la situación general, sin entrar en detalles peligrosos, les ofrecía su apoyo silencioso, asegurándose de que tuvieran privacidad y cubriendo a Isabela en sus tareas cuando era necesario. Su lealtad y discreción eran un bálsamo en medio de la tormenta. Lo primero que necesitamos son aliados. Isabela, dijo Mateo una tarde, mientras extendía sobre una mesa improvisada un viejo organigrama de Industrias Valderrama que había conservado. Alejandro es poderoso y tiene ojos y oídos en todas partes. Intentar enfrentarlo solo sería un suicidio. Isabela estudiaba el organigrama con una concentración feroz. Nombres, cargos, conexiones. Su mente, antes ocupada en sobrevivir al día a día, ahora absorbía información compleja con una rapidez asombrosa. Era como si una parte de su cerebro, dormida durante años, hubiera despertado de golpe. ¿En quién podemos confiar?, preguntó, su dedo deteniéndose en un nombre: Ernesto Ramírez, asesor legal principal. Mateo asintió. Don Ernesto era el abogado personal de tu padre y su amigo más cercano, un hombre de principios, íntegro y leal. Si alguien puede ayudarnos, es él, pero ha pasado mucho tiempo. No sé si seguirá en la empresa, o si Alejandro lo habrá marginado, o algo peor. Tenemos que averiguarlo, dijo Isabela con decisión. Es nuestro mejor punto de partida. ¿Cómo podemos contactarlo sin levantar sospechas? Decidieron que Mateo intentaría un primer acercamiento, una llamada telefónica casual, un encuentro aparentemente fortuito. Prepararon una historia de tapadera. Mateo, un antiguo empleado de los Valderrama, buscaba consejo legal sobre un asunto menor de su pensión. Era arriesgado, pero cualquier otra vía sería aún más peligrosa. Mateo consiguió el número de la oficina de Ramírez a través de viejos contactos. La llamada fue tensa. La secretaria de Ramírez fue cortés, pero distante, prometiendo pasar el mensaje. Pasaron 2 días de angustiosa espera. Isabela apenas dormía, repasando mentalmente cada posible escenario. Finalmente, una tarde, mientras ayudaba a María en la caja, sonó el teléfono de la fonda. María contestó y, tras unos instantes, le pasó el auricular a Mateo, que esperaba cerca con una taza de café intacta. «Diga», dijo Mateo, tratando de mantener la voz firme. Hubo un silencio, y luego su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y sorpresa. «Sí, soy yo». «Sí, don Ernesto. ¿Cuánto tiempo? Me gustaría mucho». «Claro que sí. Mañana por la tarde, perfecto. Allí estaré». Colgó el teléfono, las manos ligeramente temblorosas. «¿Quiere verme?», dijo, mirando a Isabela. «Mañana, en su despacho». La tarde siguiente, Mateo se vistió con su mejor traje, uno que no había usado en años. Isabela lo acompañó hasta la imponente torre de cristal que albergaba las oficinas centrales de Industrias Valderrama. Era un edificio que gritaba poder y riqueza, un símbolo del imperio que le había sido arrebatado. Verlo de cerca le produjo una mezcla de rabia y una extraña sensación de pertenencia. «Espérame aquí, en ese café de enfrente», le dijo Mateo. «Seré lo más breve posible. Si no salgo en 1 hora, o si ves algo extraño, vete inmediatamente a la fonda y no mires atrás». Isabela asintió. El corazón encogido por la preocupación, observó a Mateo cruzar la calle y desaparecer en el interior del gigantesco edificio. Cada minuto de espera fue una eternidad. Dentro, Mateo fue conducido a un despacho elegante, pero austero. Ernesto Ramírez lo esperaba de pie. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello cano
y una mirada penetrante que no había perdido su agudeza. El reencuentro fue cordial, pero reservado. Hablaron de trivialidades durante unos minutos, hasta que Ramírez, con la franqueza que siempre lo había caracterizado, fue al grano. «Mateo, sé que no has venido a hablar de tu pensión», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿Qué ocurre realmente?» Mateo respiró hondo. Era el momento de la verdad, con voz pausada pero firme. Le contó todas sus sospechas sobre el accidente, el encuentro con Ana, las pruebas que había reunido, la cicatriz, el lunar, la nana. Ramírez escuchaba en silencio, el rostro impasible. Cuando Mateo terminó, un largo silencio llenó el despacho. Finalmente, el abogado se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad. «Siempre supe que había algo turbio en ese accidente», dijo, más para sí mismo que para Mateo. «Rafael era mi mejor amigo, y su hija. Isabela era como una nieta para mí». Se giró, sus ojos clavados en Mateo. «¿Dónde está ella ahora?» «Está abajo, esperando», respondió Mateo. «¿Quiere verla?» Unos minutos después, Isabela entraba en el despacho de Ernesto Ramírez. El abogado la miró fijamente, escrutando cada rasgo. Vio los ojos de Rafael, la sonrisa de Elena, la cicatriz apenas visible. Y cuando Isabela, con la voz entrecortada por la emoción, le habló del jardín de la mansión, de un caballo de balancín de madera que su padre le había regalado, y tarareó de nuevo la nana francesa, las últimas dudas de Ramírez se desvanecieron. «Isabela», susurró, los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, estás viva». El encuentro fue emotivo. Ramírez les contó cómo Alejandro había consolidado su poder, rodeándose de gente sin escrúpulos y eliminando cualquier vestigio de la antigua guardia leal a Rafael. Les advirtió de los peligros, de la crueldad de Alejandro, pero también les ofreció su ayuda incondicional. «Alejandro es astuto y despiadado», dijo Ramírez. «Para enfrentarlo, necesitamos pruebas irrefutables, no solo de tu identidad, Isabela, sino de sus crímenes, el asesinato de tus padres, la malversación de fondos de la empresa, sus conexiones turbias. Hay que desenmascararlo por completo». Así comenzó la verdadera tarea de tejer la red de la justicia, con la ayuda de Ramírez, que conocía los entresijos legales y los puntos débiles de Alejandro. Empezaron a trazar un plan. Isabela demostró una inteligencia estratégica sorprendente. Sugirió vías de investigación que ni a Mateo ni a Ramírez se les habían ocurrido. Su mente parecía diseñada para analizar problemas complejos y encontrar soluciones creativas. «Necesitamos acceder a los archivos financieros de la empresa de los últimos 15 años», dijo Isabela en una de sus reuniones secretas, que ahora tenían lugar en la trastienda de una vieja librería, propiedad de un amigo de confianza de Ramírez. «Ahí deben estar las pruebas de sus desfalcos, de los sobornos, de las transferencias ilícitas». «Eso es casi imposible», objetó Ramírez. «Alejandro tiene esos archivos bajo 7 llaves, y su jefe de seguridad, un tal Vargas, es un perro guardián implacable, un hombre con un pasado muy oscuro». Pero Isabela no se amilanó. «Toda fortaleza tiene una grieta», respondió con calma. «Solo tenemos que encontrarla». Comenzaron investigando a Vargas. Descubrieron que tenía una debilidad las apuestas y una deuda considerable con ciertos personajes peligrosos. Era un posible punto de presión. Mientras tanto, Mateo, utilizando su conocimiento de la antigua plantilla, intentaba contactar discretamente con otros empleados que pudieran sentir todavía alguna lealtad hacia la memoria de don Rafael. Consiguió hablar con una antigua secretaria del departamento de contabilidad, ahora a punto de jubilarse, que siempre había desconfiado de Alejandro. La mujer, aunque asustada, accedió a buscar discretamente ciertos documentos
que podrían ser comprometedores. Los días se volvieron una peligrosa danza de secretos, encuentros furtivos e investigación sigilosa. Isabela seguía trabajando en la fonda de María, que se había convertido en su tapadera perfecta. Nadie sospecharía que la humilde friegaplatos era en realidad la heredera de un imperio, conspirando para derrocar a uno de los hombres más poderosos del país. Sin embargo, el peligro era omnipresente. Una noche, cuando Isabela regresaba tarde a la fonda, tuvo la clara sensación de que alguien la seguía. Se refugió en un portal oscuro y vio pasar a dos hombres de aspecto amenazante que escrutaban la calle con atención. Logró esquivarlos, pero el incidente la dejó temblando. En otra ocasión, el pequeño apartamento de Mateo fue registrado mientras él estaba fuera. No se llevaron nada de valor, pero sus papeles habían sido revueltos. Era una advertencia clara a Alejandro, o sus secuaces. Empezaban a sospechar algo. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo Ramírez con gravedad. Alejandro no dudaría en eliminarlos si supiera la verdad. A pesar del miedo, Isabela se mantenía firme. Cada obstáculo, cada amenaza, solo servía para alimentar su determinación. Estaba luchando por sus padres, por su nombre, por la justicia, y no iba a retroceder. Poco a poco, la red comenzaba a tomar forma. La secretaria de Contabilidad consiguió copias de algunos balances financieros que mostraban transferencias sospechosas a empresas fantasma. Mateo obtuvo el testimonio de un antiguo chofer que recordaba detalles extraños sobre el día del accidente. Ramírez, por su parte, investigaba los antecedentes de Vargas, encontrando pruebas de sus actividades ilegales. Isabela, con una capacidad de análisis que asombraba a sus dos aliados, conectaba los puntos, identificaba patrones, diseñaba la estrategia a seguir. La joven que había sido despojada de todo estaba demostrando ser una líder nata, una mente brillante capaz de moverse con astucia en un mundo de intrigas y peligros. La hija de Rafael Valderrama había heredado mucho más que su fortuna. Los meses que siguieron se convirtieron en una febril cuenta atrás. Cada pieza de evidencia recolectada, cada testimonio asegurado, era un paso más hacia el día de la confrontación. Isabela, Mateo y Ernesto Ramírez trabajaban sin descanso. Sus reuniones secretas cada vez más tensas a medida que se acercaba el momento decisivo. El plan era audaz, arriesgado, pero Isabela no aceptaría nada menos. Quería que la caída de Alejandro Valderrama fuera tan pública y espectacular como lo había sido su reinado de engaño. El escenario elegido fue la gala anual de la Fundación Valderrama, el evento filantrópico más importante del año, donde Alejandro se presentaba como un benefactor generoso y un pilar de la comunidad. Era la noche en que su máscara de respetabilidad brillaba con más intensidad, y por lo tanto, el momento perfecto para arrancársela. Isabela había cambiado. La joven que fregaba platos en la cocina de María seguía existiendo en su interior, pero ahora estaba revestida de una coraza de determinación y una elegancia innata que había florecido bajo la tutela de Mateo y Ramírez. Había estudiado los informes de Industrias Valderrama, había aprendido sobre finanzas y estrategia empresarial con una rapidez asombrosa. Se había cortado el cabello en un estilo sofisticado que enmarcaba su rostro, revelando la estructura ósea noble de los Valderrama. Con la ayuda de Ramírez, había adquirido un guardarropa discreto pero elegante, adecuado para la mujer en la que se estaba convirtiendo. La noche de la gala, el gran salón del Hotel Imperial resplandecía. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre una multitud de hombres con smoking y mujeres con vestidos de alta costura. El aire vibraba con música suave, risas contenidas y el murmullo de conversaciones importantes. Alejandro Valderrama era el centro de atención.
saludando a los invitados con una sonrisa afable, su porte distinguido irradiando poder y confianza. Nadie en esa sala podría haber imaginado la tormenta que estaba a punto de desatarse. Isabela llegó discretamente, acompañada por Mateo, quien, gracias a las conexiones de Ramírez, figuraba como un antiguo empleado invitado. Ella llevaba un vestido de seda de color azul profundo, sencillo pero de un corte impecable que realzaba su figura esbelta. Su única joya era un discreto collar de perlas que había pertenecido a su madre, recuperado por Ramírez de una caja de seguridad olvidada. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad febril. El plan era complejo y dependía de una sincronización perfecta. Ramírez ya estaba dentro, mezclado entre los invitados, listo para actuar en el momento oportuno. Habían conseguido la ayuda de un joven técnico de sonido del hotel, descontento con la arrogancia de la organización de Alejandro, quien les permitiría acceder al sistema de megafonía y a las pantallas de proyección en el momento crucial. También habían filtrado anónimamente a varios periodistas de investigación presentes en la gala, un dossier preliminar con información suficiente para despertar su interés y asegurar una cobertura masiva. Alejandro subió al estrado para dar su discurso principal. Habló de la importancia de la caridad, de la responsabilidad social de los poderosos, de los logros de la Fundación Valderrama bajo su liderazgo. Su voz era meliflua, sus palabras cuidadosamente elegidas para conmover y ganarse la admiración de la audiencia. Isabela lo observaba desde un rincón discreto del salón, el corazón latiéndole con fuerza, la mano de Mateo apretando suavemente su brazo en señal de apoyo. Justo cuando Alejandro estaba a punto de concluir su discurso con una frase grandilocuente sobre el legado y la integridad, las luces del salón parpadearon y se atenuaron ligeramente. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Las grandes pantallas que flanqueaban el escenario, donde se proyectaba el logo de la fundación, de repente se quedaron en negro. «¡Qué demonios!», masculló Alejandro, visiblemente molesto por la interrupción. Y entonces, una voz clara y firme resonó por los altavoces, una voz que nadie en esa sala reconoció, pero que silenció instantáneamente todas las conversaciones. «Buenas noches, damas y caballeros, y buenas noches a ti, tío Alejandro». Todas las miradas se volvieron hacia la entrada del salón. Allí, iluminada por un foco que el técnico cómplice había dirigido hacia ella, estaba Isabela. Avanzó lentamente hacia el centro del salón, su figura proyectando una larga sombra. El silencio era absoluto, cargado de una tensión palpable. Alejandro la miró, primero con confusión, luego con una incredulidad que rápidamente se transformó en una mueca de furia contenida. «¿Quién es usted? ¿Y cómo se atreve a interrumpir este evento?», ladró, su voz perdiendo parte de su pulida compostura. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí, Nate». Pero antes de que los guardias de seguridad pudieran moverse, la voz de Isabela volvió a sonar, amplificada y serena. «Mi nombre es Isabela Valderrama, y he vuelto para reclamar lo que es mío, y para exponer al hombre que asesinó a mis padres y me robó mi vida». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los periodistas, alertados, ya estaban grabando, sus cámaras enfocando a Isabela y a un Alejandro cuyo rostro había palidecido visiblemente. «¡Esto es absurdo! ¡Una impostora!», gritó Alejandro, intentando recuperar el control. «Isabela Valderrama murió hace 15 años con sus padres. Todo el mundo lo sabe». «¿Estás seguro de eso, Alejandro?», replicó Isabela, su voz ahora teñida de un frío desprecio. «Porque yo estoy muy viva y tengo pruebas de tus crímenes». En ese instante, las pantallas detrás de ella cobraron vida. No con el logo de la fundación, sino con documentos, balances financieros manipulados, transferencias a cuentas en paraísos fiscales
a nombre de sociedades fantasma controladas por Alejandro. Informes periciales que cuestionaban la naturaleza accidental del siniestro automovilístico. Luego, apareció el testimonio grabado del antiguo chofer, relatando cómo fue drogado la noche anterior al accidente y reemplazado por un hombre desconocido que respondía directamente a las órdenes de Alejandro. Cada nueva prueba era como un martillazo sobre la reputación de Alejandro. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones de horror y sorpresa. Algunos invitados comenzaron a alejarse instintivamente de Alejandro, como si su corrupción fuera contagiosa. «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras fabricadas!», rugió Alejandro, el rostro congestionado por la ira. «Esa mujer es una loca, una oportunista». Intentó abalanzarse hacia Isabela, pero Ernesto Ramírez, junto con dos discretos pero fornidos hombres que resultaron ser policías de paisano alertados por el abogado, se interpusieron en su camino. «Don Alejandro Valderrama», dijo Ramírez con voz solemne, «creo que tiene mucho que explicar, y no solo a nosotros». Isabela dio un paso al frente, su mirada fija en la de su tío. «Destruiste a mi familia, Alejandro. Me arrojaste a la oscuridad, pensando que nunca regresaría. Pero te equivocaste, subestimaste la verdad, y subestimaste mi voluntad de luchar por ella». Se proyectó entonces una última imagen en las pantallas, el retrato en miniatura de la pequeña Isabela, junto a una fotografía reciente de la mujer que ahora se enfrentaba a su verdugo. El parecido era innegable, y junto a ello, los resultados de una prueba de ADN, comparando el material genético de Isabela con muestras conservadas de sus padres, una prueba que Ramírez había conseguido realizar en secreto con la ayuda de un laboratorio forense de confianza. La coincidencia era del 99.9%. Alejandro Valderrama se derrumbó, no físicamente, pero su arrogancia, su fachada de poder, se hicieron añicos. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de condena, de desprecio, de curiosidad morbosa. Estaba solo, expuesto, derrotado. «No, no puede ser», balbuceó, la voz rota. «Oh, sí puede ser, Alejandro», dijo Isabela, su voz ahora resonando con la autoridad de quien ha vencido. «Se acabó tu reinado de mentiras, se acabó tu impunidad». Los policías de paisano se acercaron a Alejandro. Uno de ellos le leyó sus derechos. El gran Alejandro Valderrama, el filántropo, el líder empresarial, estaba siendo arrestado en medio de su propia fiesta de vanidad, frente a la élite de la sociedad y bajo los flashes de las cámaras. Intentó una última bravata. «Se arrepentirán de esto, mis abogados los destruirán». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La evidencia era abrumadora. La red que Isabela, Mateo y Ramírez habían tejido con tanta paciencia y riesgo se había cerrado sobre él. Mientras se llevaban a un Alejandro desencajado y vociferante, Isabela permaneció en el centro del salón, erguida y digna. Las miradas de los presentes ya no eran de curiosidad o sorpresa, sino de asombro, de respeto. Algunos incluso comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. Mateo se acercó a ella, los ojos brillantes de emoción. «Lo hiciste, Isabela, lo hiciste». Isabela asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación, de justicia cumplida. Miró a la multitud, a los rostros que la observaban. Sabía que este era solo el comienzo de otra larga batalla, la de reconstruir su vida, la de dirigir el imperio Valderrama con la integridad que su padre siempre había deseado. Pero esta noche había ganado la guerra más importante. Había recuperado su nombre y había honrado la memoria de sus padres. La heredera perdida había regresado y su voz, silenciada durante tanto tiempo,
Finalmente había sido escuchada. La caída de Alejandro Valderrama resonó como un trueno en los círculos financieros y sociales del país. La gala, que debía ser la coronación de su vanidad, se convirtió en el escenario de su humillación pública y el inicio de su fin. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad legal, investigaciones policiales y un frenesí mediático sin precedentes. El juicio contra Alejandro y sus principales cómplices, incluyendo a su jefe de seguridad, el siniestro Vargas, fue largo y complejo. Ernesto Ramírez, actuando en nombre de Isabela y del legado de Rafael Valderrama, presentó un caso demoledor. Las pruebas financieras, los testimonios de empleados coaccionados y, sobre todo, la propia Isabela, con su relato sereno pero implacable de los hechos y el impacto en su vida, no dejaron lugar a dudas razonables. Alejandro, despojado de su poder y su fortuna, intentó todas las artimañas legales posibles. Sus abogados lucharon con ferocidad, pero la montaña de evidencia era insuperable. Finalmente, el veredicto llegó culpable. Culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de fraude masivo, culpable de malversación de fondos. La sentencia fue ejemplar cadena perpetua para Alejandro Valderrama y largas condenas para sus secuaces. La justicia, aunque tardía, había llegado. Mientras el drama legal de Alejandro se desarrollaba, Isabella no olvidó a otro villano en su vida, aunque de menor calaña, Ricardo. Con los recursos ahora a su disposición y la ayuda de los investigadores contratados por Ramírez, no fue difícil rastrear el historial de estafas de Ricardo. Se descubrió que Ana no había sido su única víctima. Había un patrón de engañar a mujeres vulnerables, despojándolas de sus ahorros. Se contactó a otras víctimas, quienes, al conocer la historia de Isabela y ver que un pez gordo como Alejandro Valderrama podía caer, encontraron el valor para denunciar. Ricardo fue arrestado mientras intentaba seducir a su siguiente presa en un café de segunda. Su juicio fue rápido. Su condena por estafa múltiple lo envió a prisión por varios años. Al enterarse, Isabela sintió una fría satisfacción. Era un capítulo cerrado, una pequeña justicia personal que se sumaba a la mayor. Paralelamente a los procesos judiciales, Isabela Valderrama inició el complejo camino para reclamar formalmente su identidad y su herencia. Las pruebas de ADN, los testimonios de Mateo y Ramírez, y los documentos recuperados que certificaban su nacimiento, hicieron que el proceso legal fuera relativamente sencillo, aunque cargado de emoción, el día en que el juez la declaró oficialmente Isabela Elena Valderrama, única heredera legítima de Rafael y Elena Valderrama. Sintió como si un enorme peso se levantara de sus hombros. El nombre Ana se desvaneció, dejando atrás solo el recuerdo de una etapa dura pero formativa. Asumir el control de Industrias Valderrama fue su siguiente gran desafío. El conglomerado estaba manchado por la corrupción de Alejandro. Muchos en la junta directiva y en los altos cargos eran hombres puestos por él, cómplices de sus fechorías o, en el mejor de los casos, culpables de una ceguera voluntaria. Isabela, asesorada por Ramírez y un nuevo equipo de profesionales íntegros que comenzaron a reclutar, inició una profunda reestructuración. En su primera reunión con la junta directiva, muchos esperaban encontrar a una joven inexperta, fácil de manipular. Encontraron, en cambio, a una mujer con una inteligencia aguda, un conocimiento sorprendente de los negocios, fruto de meses de estudio intensivo y una perspicacia natural y una voluntad de hierro. Industrias Valderrama fue construida sobre los cimientos del trabajo arduo y la integridad de mi padre, Rafael Valderrama, declaró Isabela, su voz resonando en la opulenta sala de juntas. Bajo el mando de Alejandro Valderrama, esos cimientos fueron corroídos por la avaricia y la corrupción. Eso se acabó. A partir de hoy,
Esta empresa volverá a regirse por los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad social. Aquellos que no estén dispuestos a adherirse a estos principios pueden presentar su dimisión. Hubo despidos, renuncias y nuevas contrataciones. Se implementaron auditorías exhaustivas. Se cortaron lazos con empresas dudosas y se iniciaron investigaciones internas para depurar responsabilidades. Fue un proceso arduo, pero Isabela no cejó. Quería que el nombre Valderrama volviera a ser sinónimo de excelencia y ética. Mateo y Ernesto Ramírez se convirtieron en sus consejeros más cercanos. Mateo, a pesar de su edad, asumió un rol de asesor personal, su sabiduría y conocimiento del pasado de la familia siendo invaluables. Ramírez, por su parte, se encargó de supervisar la limpieza legal y la reestructuración corporativa, asegurando que cada paso se diera sobre bases sólidas. Isabela no olvidó a quienes la habían ayudado en sus momentos más oscuros. Visitó a María en la cocina de María, no como la heredera de un imperio, sino como la joven a la que había dado cobijo y una oportunidad. Le ofreció ayuda financiera para expandir su negocio, para mejorar su calidad de vida, pero María, con su humildad característica, solo aceptó lo necesario para renovar un poco la fonda y contratar más ayuda. Tú ya me diste la mayor recompensa, hija, al demostrar la clase de mujer que eres, le dijo María, con los ojos húmedos. La amistad entre ellas perduró, un recordatorio para Isabela de la bondad que podía encontrarse en los lugares más inesperados. La Fundación Valderrama también experimentó una transformación radical. Isabela disolvió la junta anterior, llena de amigos de Alejandro que la usaban más para relaciones públicas que para una filantropía genuina. Creó un nuevo consejo, integrado por personas con verdadera vocación de servicio y expertos en desarrollo social. Los fondos de la fundación se redirigieron hacia causas que ella misma había palpado de cerca: programas de apoyo a niños huérfanos, refugios para personas sin hogar, iniciativas de capacitación laboral para jóvenes en riesgo. Su propia experiencia como Ana le dio una perspectiva única y una profunda empatía hacia los más desfavorecidos. Quería que la riqueza de su familia sirviera para aliviar el sufrimiento que ella misma había conocido. Los primeros años fueron de intenso trabajo. Isabela aprendía cada día, crecía con cada desafío. Hubo momentos de duda, de soledad, de añoranza por la simplicidad de una vida anónima. A pesar de sus penurias, pero la memoria de sus padres, el apoyo de Mateo y Ramírez y el sentido de propósito que ahora guiaba sus días, la impulsaban a seguir adelante. Una tarde, varios años después de haber reclamado su nombre, Isabela se encontraba en la terraza de la antigua mansión Valderrama, ahora restaurada y llena de vida nuevamente, aunque de una manera más sencilla y menos ostentosa que en los tiempos de Alejandro. Contemplaba el jardín donde, según le había contado Mateo, había jugado de niña. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras. Mateo se acercó a ella, llevando 2 copas de zumo. Un hermoso atardecer, ¿verdad, Isabela? Ella sonrió. Sí, Mateo, hermoso. Hizo una pausa, pensativa. A veces todavía me cuesta creer todo lo que ha pasado. Parece un sueño, o una pesadilla de la que finalmente desperté. No fue un sueño, hija, dijo Mateo con suavidad. Fue tu vida, y la has recuperado con valentía y honor. Tus padres estarían muy orgullosos de ti. Isabela sintió un nudo en la garganta. Espero que sí. Todo lo que hago, lo hago pensando en ellos, en el legado que me dejaron. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Ya no era la joven ingenua engañada por un canalla, ni la mendiga temblorosa que luchaba por un pedazo de pan. Era Isabela Valderrama, una mujer fuerte, justa y compasiva,
que había emergido de las cenizas de la traición y la desgracia para construir un futuro mejor. No solo para ella, sino para muchos otros. El camino había sido largo y doloroso, pero cada cicatriz era un recordatorio de su fortaleza. Cada lágrima derramada había regado la semilla de su determinación. El amanecer había llegado finalmente para los Valderrama, un amanecer brillante, lleno de esperanza y de la promesa de un legado reconstruido sobre la verdad y la justicia. Y Isabela estaba lista para recibirlo, con el corazón abierto y la frente en alto.